He visto todas estas 2 semanas, 3 semanas. Desgraciadamente nosotros los creyentes o nosotros los cristianos, hemos permitido que el mundo entre a las iglesias. Yo no voy a decir que a esta iglesia, porque yo no permito eso aquí. Yo como pastor o como líder de esta iglesia, yo no voy a permitir estas costumbres o estos hábitos mundanos que desde el mes de octubre se celebran, ¿no? Como es el Halloween, en donde quiera vemos disfraces, en donde quiera vemos cómo la gente se está preparando para este día, ¿no? Que es el día 31 de octubre, que celebran el Halloween, el día de las brujas, el día de muertos, el día de los santos, el día de no sé qué. Pero yo creo que vino esta palabra, ¿no? A mi corazón en decir, cambia tus hábitos o tus costumbres y sácalos de tu corazón y de tu iglesia. ¿Sí? Yo creo que es algo muy importante lo que vamos a aprender en el día de hoy. Yo, como pastor, yo estoy en contra de todos. Tal vez en otras iglesias o otros pastores o otros líderes estén de acuerdo con los hábitos y con las costumbres de este mundo, pero yo no. ¿Sí? Tal vez me meta en problemas por lo que voy a decir, pero todo sea para la gloria de Dios. ¿Sí? Yo no tengo ningún inconveniente. Si usted no está de acuerdo conmigo, pues no esté de acuerdo conmigo. La palabra del Señor le va a decir y le va a aclarar las cosas o las dudas o lo que usted tenga en su corazón con referente a estas celebraciones mundanas. Entonces, si no empezamos nosotros a limpiarnos nosotros mismos de nuestro corazón, quitando esos malos hábitos y esas malas costumbres, no vamos a poderlo sacar tampoco de la iglesia. Necesitamos empezar primeramente por nosotros. Cuando usted empiece por usted, por su corazón, usted lo va a reflejar afuera y se va a reflejar en su iglesia. Entonces todas esas malas costumbres y esos malos hábitos van a salir y no van a poder entrar por esa puerta. Amén. Entonces, yo le quiero decir nada más. Hay diferentes tipos, ¿sí? Dicen, es que yo no celebro el día de Halloween, pero los niños llegan vestidos disfrazados. Yo no celebro, yo celebro ese día, el día de la luz. Usted no debe de celebrar nada. Usted debe de ponerse a ayunar y a orar en el día de hoy y todo este mes, así como lo hacen los brujos, que desde antes de octubre ya están ayunando y orando y haciendo sacrificios para este día, que es el día 31, el más grande para ellos, para terminar de hacer su adoración a Satanás. Y sin en cambio nosotros, como creyentes y como hijos de Dios, nos estamos uniendo a esa celebración, tal vez inconscientemente o conscientemente de las cosas, ¿sí? Si hay algo que lo está separando de Dios, pues necesita alejarse de esas cosas, pues para que no se aleje de Dios. Necesita acercarse a Dios. Acérquese a las cosas que lo acercan a Dios, no a las cosas que lo alejan de Dios. Amén. Entonces, cambia tus hábitos o tus costumbres mundanas y no las permitas que entren a tu iglesia. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Nada más. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Y dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Primera de Corintios 6, 12 dice así. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas, óigalo bien lo que dice, mas no todas me convienen. Todas las cosas son lícitas, mas yo, óigalo bien, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Sí? Entonces, aquí claramente dice, todas las cosas son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué quiere decir?
que usted se deja dominar por esas malas costumbres y por esos malos hábitos. ¿Sí? Usted se deja dominar, usted se deja llevar por el compadre, por la comadre, por este sistema, por este mundo. Y usted, en vez de ponerse a orar, usted no sale de allá de andar pidiendo dulces. ¿Sabe lo que pasa con todos estos días donde envenenan a los niños, a donde hacen cosas a los niños? Entonces usted no debe de tener mucho cuidado con lo que está haciendo. Dice, todo le es permitido, todo puede hacer. Pero dice, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa de esas. Entonces, como creyentes, le voy a decir algo. Hemos sido perdonados de todo nuestro pecado. Y tenemos garantizada nuestra salvación. ¿Sí? Así nada más. La tenemos garantizada. Por medio de Cristo Jesús. No hay nada que podemos hacer, no hay nada de lo que nos pueda alejar, ¿sí? O de lo que Cristo nos ha dado gratuitamente. No nos ha costado nada. Tal vez por eso no lo hemos valorado. Tal vez por eso no valoramos lo que Jesús hizo por nosotros, porque no nos ha costado nada. Entonces, ¿sí? Aunque nada ni nadie, óigalo bien, puede quitarnos la salvación. No todas, oiga, bien claro lo que le voy a decir con esto. No todas las cosas son beneficiosas para nuestro andar con Dios. ¿Sí? Ponga mucha atención con lo que le estoy diciendo. Aunque nada ni nadie puede quitarnos la salvación, oigan, no todas las cosas son beneficiosas para nuestro andar con Dios. Simplemente, no todo. ¿Sí? Por lo tanto, no debemos, ¿sí?, limitarnos solamente en preguntar. Fíjese con esto, y quiero que ponga mucha atención en esto. ¿Será que esta conducta o acción es buena? También debemos de preguntarnos. Ponga mucha atención con esto. La primera, ¿será que esta conducta o acción, ¿sí?, es buena? Y la otra pregunta es, ¿contribuye esto? Óigalo bien, ¿contribuye esto a mi relación con el Señor y a mi testimonio a los perdidos? Ponga atención con esta. ¿Contribuye esto a mi relación con el Señor y a mi testimonio a los perdidos? ¿Qué diferencia puede haber? Lo que yo estaba viendo en estos días y en estas semanas. ¿Qué diferencia hay de los que no son cristianos de los creyentes con los no creyentes? Yo nada más voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia si de todos modos los mismos niños de la iglesia cristiana están vestidos del hombre araña, de Superman, de la Mujer Maravilla, igual que los de allá afuera? No, ¿cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Lo mismo celebran en una iglesia católica, en otra denominación, a una iglesia cristiana que yo estaba viendo acá en Owasso la semana pasada, el sábado. Los niñitos todos vestidos de disfrazados, un carro alegórico donde llevaban a los niños ahí montados y todos los adultos disfrazados. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia nada más es que dice iglesia cristiana y el nombre ya dice iglesia católica. Esa es la única diferencia. Porque están teniendo las mismas costumbres y los mismos hábitos que los del mundo. Por eso destruyó el pueblo de Israel el Señor. Por eso pasaron 40 años en el desierto, porque no quisieron despojarse
de esos malos hábitos y de esas malas costumbres, ¿sí? Porque todavía se sentían esclavos, ¿sí? Yo les digo una cosa, eso no es permitido para los hijos de Dios. Necesitamos alejarnos por completo de las costumbres y de los hábitos mundanos, ¿sí? No es lógico que un hijo de Dios ande metido en esas fiestas. O no es permitido, o bueno, para mí, ¿sí? En mi persona, en lo que el Señor a mí me ha enseñado y lo que dice la palabra del Señor, es que no podemos estar en la misma sintonía con los perdidos o con los mundanos. No podemos estar con las mismas costumbres que nos apartan o que nos alejan de Dios. No se debe de preguntar, ¿será bueno o será malo que yo celebre el Halloween? Es un día que se celebra Satanás, mis amados. Y por lo cual eso te va a alejar de Dios porque tú estás haciendo copartícipe y partícipe de esa celebración que se le está haciendo al rey de este mundo que es Satanás. Tú tienes el poder de destruirlo porque está bajo tus pies. Pero no porque vivas en este mundo vas a tener las mismas costumbres y los mismos hábitos de este mundo. Tú eres y perteneces al reino de Dios y por lo tal te debes de comportar como un hijo de Dios y como un hijo de Dios que vive de acuerdo a las cosas y a la voluntad de Dios. Y lo estamos viendo de las semanas pasadas, que debemos de caminar en la voluntad de Dios, no en tu voluntad, porque eso te va a apartar de Dios y vas a caer en la ira de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente todo es permitido, dice la palabra del Señor, pero no todo te va a acercar a Dios, al contrario te va a alejar a Dios. Si estás haciendo las cosas de una manera y te están alejando de Dios, pues vuelve otra vez al camino que debes de seguir, que es en Dios. No necesitas hacer otra cosa. Entonces, si no va a haber una diferencia entre el cristiano y el no cristiano, entonces, ¿qué estamos haciendo? Es que vamos a hacer esta fiesta de Halloween de la iglesia para alcanzar a los demás. Oye, pastor, oye, líder, ¿sí? Hay otros días del año a donde puedes ir, ¿sí? A ir a evangelizar, a donde puedes ir a hablar de la palabra del Señor, no en un día que celebran a Satanás, en este mundo. Esas son las cosas que a veces yo no entiendo de los líderes y de los pastores. Eso es lo que yo no entiendo. Escogen un día que para alcanzar al perdido. Perdido estás tú junto con él porque lo que estás haciendo y por lo que estás celebrando. ¿Sí? La realidad es esta. Hay días para hacerlo. No escojas un día que el mundo celebra al mismísimo Satanás. No seas partícipe de eso. Aléjate de eso. ¿Sí? Es que tengo que ir, es que es una manera para alcanzar al perdido. Perdido estás más tú por hacer esta celebración. ¿Sí? Tengamos cuidado, líderes y pastores, de lo que estamos haciendo. Estamos permitiendo que el mundo entre a nuestras iglesias. Y eso, dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me está acercando a Dios. ¿Cuál es tu diferencia como tu iglesia? ¿Cuál sea el nombre? No importa. ¿Cuál sea tu denominación? ¿Cuál es la diferencia, tu celebración con la del mundo? Te lo dejo de tarea, pastor y líder. Medítalo, búscalo en la Biblia. Pídele sabiduría a Dios para que veas la importancia de lo que yo te estoy hablando en el día de hoy. Dios quiere que vayamos más allá de meramente de debatir si es una cosa buena o sea mala. Más bien que elijamos aquellas acciones que están alineadas con su voluntad. ¿Sí? Y edifiquen, y, óigalo, y edifiquen la fe de los demás. Usted no edifica con la fe de alguien celebrando el Día de Muertos o el Día de Satanás o el Día de Halloween. Usted debe de celebrar a Cristo Jesús ayunando y orando y poniéndose en oración
congregacional para darle gracias a Dios, para cubrir su casa, para cubrir a sus hijos, para cuidarse usted, para cuidar su iglesia. ¿Para qué? Porque Él es. Porque usted no sabe todos esos grupos que están decidiendo en el día de hoy acabar con el pueblo de Dios. Y se imagina la gente líder de los satánicos cuando pasan por las iglesias cristianas y ven la celebración. Aunque usted vista a su hijo de angelito o usted se vista de Jesucristo, lo que usted se debe de hacer es vestirse con la sangre de Cristo Jesús dentro de su corazón y fuera de su corazón y realmente caminar como un hijo de Dios. Amén. No necesitamos más. ¿Qué quiere decir un hábito? Es la costumbre o práctica adquirida con frecuencia de la repetición de un acto. ¿Sí? Su hábito te aparta de Dios, entonces es malo. Si no te edifica, es un hábito destructivo, una costumbre destructiva. La palabra de Dios dice, Levítico 18:30, guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas, yo Jehová vuestro Dios. Oiga, ¿qué dice? No haciendo las costumbres abominables. ¿Sí? No haga esas costumbres que lo apartan de Dios. ¿Sí? Que no son gratas para Él. Porque hacemos las cosas ¿por qué hacemos las cosas si sabemos que no lo debemos hacer? Y le voy a decir el significado de esto. ¿Por qué? O sea, lo hacemos sabiendo que no lo tenemos que hacer. A eso se le llama hedonismo. ¿Sí? Es decir, hacer lo que te gusta sin importar nada. O sea, yo lo hago y ¿qué? No me importa. Lo hago y ¿qué? Se acabó, punto. Simplemente lo quiero hacer. Así de fácil. Entonces vemos esta realidad que nos advierte el Señor Todopoderoso en Éxodo 23. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. ¿Cuál es tu hábito o hábitos que los veneras como dioses? ¿Cuáles son tus hábitos o tus costumbres que las veneras como Dios? Vamos a ver 4 puntos importantes nada más. De hábito o costumbre. Primero, identifica ese mal hábito que tienes. Debes de saber cuál es. ¿Sí? Cualquiera que sea. Cuando caminamos en el legalismo viene haciendo esto. Es una doctrina o tendencia que propone la supremacía de la ley frente a cualquiera de otras consideraciones. O sea, que usted como quiera lo va a hacer, no importando lo que dice la palabra del Señor, que usted no debe de hacer esas costumbres o esos hábitos que son abominables para Dios. En otras palabras, si mi padre tomaba, ¿por qué yo no he de tomar? Si mi padre era ladrón, ¿por qué yo no he de robar? Si mi madre hacía esto, ¿por qué yo no lo he de hacer? ¿Sí? Si ella fracasó, ¿por qué yo no he de fracasar? O sea, son cosas que debemos de tener en cuenta. No puedes caminar, no puedes cambiar tus hábitos, tus pecados, costumbres. ¿Qué dice Romanos 8:4? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y lo estábamos viendo desde la semana pasada. Pero yo no sabía por qué el Señor había puesto en mi corazón todas estas palabras pasadas para llegar al día de hoy. Para resumirlo en estos
malos hábitos y malas costumbres que te alejan de Dios. Amén. Sin Cristo y sin la gracia de Dios, no podrás cambiar tus hábitos. Y eso lo estábamos viendo la semana pasada. ¿Sí? Es como un complemento que el Señor nos hace y nos recuerda para no caer en estas malas costumbres. Que algunos de estos hábitos pueden ser pecados, o estas malas costumbres pueden ser pecados. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Pero lo más importante que la gracia de Dios es que lo que tienes es en lo que tienes que ocupar para vencer el pecado. ¿Sí? Les voy a leer Romanos 6, 1 y 2 y el 14. Se los junté para que miren toda esa frase y no se me distraiga. Fíjense lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Por los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ahora le voy a decir algo. No importa el pecado cometido, la gracia de Dios es mayor. Pero, óigalo, pero no por eso voy a seguir pecando. ¿Sí? No porque la gracia es más grande que el pecado, que los pecados, yo voy a seguir pecando. Sino, debo de hacer un cambio en mi vida. Amén. Segunda de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Todo depende de Dios, mi amado. Nosotros dependemos de Dios, no dependemos de este mundo. Deja que Cristo trabaje en tu vida. Gálatas 2:19-20 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, mi amado, el temor es el motor del legalismo, pero el amor por Dios es el motor de una correcta santidad. Y lo estábamos viendo la semana pasada. ¿Qué significaba santidad o santificación? La santidad se encuentra en una persona y esa persona es Cristo Jesús, porque Él nos da la libertad. Dice Juan 8, 31, 32 y 36. ¿Sí? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces yo le digo una cosa con referente a esta palabra. Si usted es verdaderamente libre, entonces ¿qué está haciendo celebrando Halloween? Ouch. Reflexión, nada más. Haga su parte, mi amado. Aléjese de esas celebraciones. Aléjese de esas costumbres, de esos hábitos que lo alejan de Dios. No le dejemos todo a Dios. Mantente firme. ¿Sí? Él ya dejó sus mandamientos, estatutos y decretos en esta su palabra. Entonces, en esos mandamientos, estatutos y decretos y ordenanzas que son universales, porque esto no cambia, te vas a tener que mantener. Desgraciadamente no queremos ni voltear a veces a ver la Biblia,
o no queremos abrirla porque cuando el Señor te habla en una escritura, a veces no comprendemos, ay, pero ¿por qué el Señor me habla de esta manera? ¿Por qué? Porque quiere que cambies, quiere que reflexiones, te está dando una advertencia. No te castiga el Señor. Tus acciones y tus costumbres y tus hábitos te llevan, ¿sí?, a alejarte de Dios. Y consigo, cuando tú te alejas y te sueltas de la mano de Dios, te sales de la cobertura de Dios, de su mano. Entonces, si Dios te está tapando, que los granizos no te caigan en tu cabeza, cuando tú te desprendes de la mano de Dios y te quieres salir del camino del Señor, ¿qué pasa? Esos granizos te van a caer en tu cabeza y te van a descalabrar. ¿Por qué? Porque ya no quisiste estar bajo la cobertura del Señor. Amén. Y no es porque Dios te haya castigado, es que tú decidiste alejarte del Señor por completo. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado, mis amados. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amados, entendamos esto, que nosotros tenemos que estar conscientes y mantenernos en los buenos hábitos y en las buenas costumbres, ¿sí?, para agradar a Dios. Oración, ayuno, leer la Biblia, estudiarla, meditarla, ¿sí? Tratar de estar lo mejor conscientes, oyendo, lo hemos estado hablando, ¿sí? Predicaciones atrás, todo lo que oyes, todo lo que hablas, todo lo que escuchas, todo lo que sale de tu boca debe de salir de tu corazón, porque Él es el que ha marcado tu corazón. No son estas costumbres, no son estos hábitos los que te tienen que llevar, ¿sí?, a celebrar cosas que no tienes que celebrar como hijos de Dios. ¿Qué diferencia hay? Usted póngase a pensar, ¿qué diferencia hay en que una iglesia cristiana celebre el día de la luz? No es el día de la luz, es la celebración misma del Halloween, ¿sí? Nomás de que le quieren cambiar el nombre. El día de la vida. ¿Cuál día de la vida? ¿Sí? Jesucristo es la vida, la vida, ¿sí? Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿sí? Él sabe tu destino, Él sabe cuándo vas a acabar, ¿sí? Es en Cristo Jesús, no es en las costumbres mundanas. Quiero que entienda usted eso. Jesús me lleva en su paso y debes de seguir ese paso que el Señor te lleva, ¿sí? No debes, ¿sí?, absolutamente no debes de hacerte a la idea de llevar esas costumbres mundanas. Simplemente no lo tienes que hacer. Te debes de hacer esa idea. Sácatelo de tu corazón, sácalo de tu mente. Aléjate de todas esas gentes que reprende a la gente que quiere decir, hey, pastor, vamos a celebrar. ¿Qué vas a celebrar? Ponte a ayunar para que salga eso de tu corazón. ¿Sí? Tenemos que entender, amados. Tenemos que entender. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, que es en Cristo Jesús. Yo nomás les digo esto, con esto voy a acabar. Bueno, sí, voy a acabar con esto. No voy a seguir, no voy, 12:1. No voy a hacerles más largo en el día de hoy. Conclusión. Con esto voy a terminar. Busquemos de Dios y dependamos de Dios Todopoderoso para superar cualquier hábito, costumbre o pecado. Es necesario aprender a tener reacciones positivas ante reportes negativos. Quitar los ojos de Dios, aunque sea, quitar nuestros ojos de Dios, aunque sea por un segundo, puede implicar elegir un camino bueno, pero que a la larga es vano. Si perteneces atento al Señor, Él te dará una visión clara y la obra mejor y más significativa que puedes hacer. Yo te digo, simplemente necesitamos realmente
alejarnos de todas las cosas, ¿sí?, que nos apartan de Dios. Y te quiero leer nada más esto rápidamente. Como creyentes, hemos sido perdonados de todo nuestro pecado y tenemos garantizada nuestra salvación, que es en Cristo Jesús. No hay nada que podamos hacer lo que Cristo nos ha dado gratuitamente. No podemos pagar al Señor más que nada más simplemente con nuestra vida, con nuestro corazón, con nuestros buenos hábitos, con nuestras buenas costumbres, haciendo lo correcto para poderle pagar a Jesús y a Dios más bien, y a Jesús todo lo que hicieron por nosotros. Aunque nada ni nadie puede quitarnos la salvación, no todas las cosas son beneficiosas para nuestro andar con Dios. Por lo tanto, nos debemos de limitar en hacernos preguntas. ¿Quieres alguna respuesta? ¿Necesitas una respuesta de parte del Señor? Abre tu Biblia. Aquí vas a encontrar tu respuesta. No averigües si las cosas, o póngate a pensar que si las cosas que están haciendo son buenas o las cosas que estás haciendo son malas. Necesitas ir aquí y aquí vas a encontrar la verdad y aquí vas a encontrar lo que Dios quiere para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos, para tu generación, ¿sí? Pero dice que debes de ir, seguir estos mandamientos, estatutos y decretos que Él ya dejó escritos para que nosotros los sigamos. Amén. Entonces yo nada más te digo esto, amado, todo lo puedes hacer, todo te es permitido, pero no todo agrada a Dios. Simplemente te lo resumo así nada más. Todo lo puedes hacer, todo, pero de ese todo también vas a dar cuentas. Y de ese todo, no todo agrada a Dios. Entonces, ve lo que estás haciendo, ve qué estás enseñándole a tus hijos, ve qué ejemplo tú le estás dando a tus hijos. Y entonces, cuando tú veas cosas buenas en tus hijos, dale gracias a Dios por lo que ellos están haciendo. Cuando ellos estén haciendo cosas malas es porque tú tienes que voltearte a ver a ti qué cosas hiciste malas para que ellos sigan haciendo esas cosas. Porque tú eres el ejemplo para ellos. Entonces, como ejemplo, yo te digo, aléjate de esos malos hábitos, aléjate de esas malas costumbres que nos alejan nos alejan de Dios. ¿Sí? Estas costumbres paganas no te van a llevar a ningún lado. Te van a llevar a alejarte de Dios y no caigas en la ira de Dios, mas cae en la gracia de Dios y en el favor de Dios. Amén. Ponte de pie. Vamos a orar.